Los problemas de salud mental que pueden atravesar los adultos impactan directamente en la crianza de los niños. Por eso es necesario atender a familias en situación de vulnerabilidad social. Hoy vamos a hablar sobre este tema. Está en el estudio la especialista, es Lenis Lurúa, directora técnica de la Clínica del Marqués de Invedín, doctora en Ciencias Sociales y trabajadora social. Bienvenida, Lenis. Cuando hablamos de familias en situación de vulnerabilidad social, exactamente ¿a qué estamos haciendo referencia? Encantada, Beatriz. Creo que para nosotros es un gusto estar siempre dentro de estos espacios y que nos permitan tener escenarios para poder difundir y para poder reflexionar sobre realidades gruesas que atraviesan el país. No podemos de alguna manera hacer un análisis sin pasar por los aspectos teóricos. El concepto de vulnerabilidad social es un concepto que surge fundamentalmente en la década del 2000 para acá y tiene que ver con familias que tengan pobreza estructural. Teóricamente hablando, hay dos tipos de pobreza, la pobreza relativa y la pobreza estructural. La pobreza estructural es aquella donde existen alrededor de 3 necesidades básicas insatisfechas, que pueden ser alimentación, pueden ser salud y pueden ser otras necesidades que son básicas para garantizar, digámoslo, como el bienestar dentro de la familia. Entonces, en el caso de Venezuela, de un tiempo para acá, pues ese concepto de vulnerabilidad en el campo de las ciencias sociales se ha ido como asentando, ¿no? Como una estrategia, como una categoría explicativa de cómo podemos entender la sociedad venezolana en el día de hoy. Y sin duda estas familias necesitan el acompañamiento, el apoyo, porque hay un elemento que los caracteriza, que es la imposibilidad de poder satisfacer las necesidades primarias, ¿no? Y eso tiene que ver con recursos, tiene que ver con la ausencia de aspectos financieros que les permitan cubrir esas necesidades. Tú hablas de los recursos y por supuesto de la importancia, comenzamos así el programa, de cuidar la salud mental de los adultos para que entonces puedan criar niños sanos. Pero te pregunto, ¿cómo hace una familia que debe decidir entre quizás hacer un mercado o ir a terapia? Sí. Bueno, es una realidad que nosotros como institución, Invedín, como bien decías, pertenezco al Instituto Venezolano para el Desarrollo Integral del Niño y sin duda nos encontramos día a día. Por eso nosotros tenemos programas de acompañamiento e intervención social que de alguna manera pues procuran no colocar a la familia dentro de esa dicotomía, es decir, la salud o la comida, ambas son importantes, ¿no? Pero en este momento nos encontramos en una situación donde necesitamos el apoyo de personas tanto naturales como jurídicas que puedan sumar esfuerzos, que permitan de alguna manera ofrecer alternativas a estas familias y bajo un principio de solidaridad que siempre ha caracterizado al pueblo venezolano, pues empezar a apoyar de una u otra manera, puede ser desde el voluntariado, puede ser incluso desde un aporte económico, poder hacer la responsabilidad social a través de Invedín para tener oportunidades de apoyo a estas familias y que puedan garantizar no solamente la salud mental, que es un elemento importante y configurativo del bienestar, por nosotros apostamos sobre todo al bienestar de las familias y la posibilidad de que los niños puedan ir a la escuela, la posibilidad de que desarrollen competencias, por supuesto que en algún trastorno del neurodesarrollo pueden ser difíciles, como el trastorno del espectro autista, que tiene que ver fundamentalmente con una dificultad en la interacción social, o un déficit de atención que tenga dificultad también de manera importante en la interrelación con sus pares y termine cayéndose a golpe con otros niños. Entonces, eso es importante poderlo tener presente porque lo que nos invita fundamentalmente es a buscar esfuerzos para poder ayudar, no a mitigar, sino a solventar y generar soluciones a un corto, mediano y largo plazo sostenibles en el tiempo que se traduzcan en eso que tú llamas salud mental y yo lo complementaría con el concepto de bienestar. ¿Qué pasa cuando la crianza, no recae en los padres sino en adultos mayores? ¿De qué forma esto impacta la vida de los niños? Bueno, tradicionalmente nosotros hemos tenido la historia antropológica de la familia venezolana, es una familia extendida. Pero desde el año 2017 para acá nosotros tenemos una categoría que ha surgido, que es la familia transnacional. Y la familia transnacional tiene que ver con niños dejados atrás y muchas veces a cargo de abuelas y abuelos. Hay, por supuesto, choques intergeneracionales, dificultades efectivamente en lo que tiene que ver con la autoridad, evidentemente hay promiscuidad etaria y funcional dentro de estos espacios, porque, son familias que les dejaron a los niños y las abuelas a veces no están en proceso de crianza o por lo menos dentro de su historia de vida
no estaba eso previsto. Aunque en los sectores populares tenemos también que reconocer que nuestras abuelas son distintas. Nosotros tenemos abuelas de 40 años y la vida discurre de un modo distinto en ciertos sectores, pero eso no significa que las abuelas tengan otras expectativas en el proceso de crianza y terminen siendo o muy complacientes o generando un proceso o un estilo de crianza que puede ser muy autoritario y que a largo plazo pues genera en el niño, en la niña o en el adolescente pues una situación difícil, ¿no?, en la configuración de su estructura de personalidad y por supuesto en el funcionamiento. Padres agobiados por la economía, por todo lo que está ocurriendo, crían niños inestables. ¿Cuál es ese impacto? ¿Cómo lo pueden medir ustedes en Invedin según la población que ustedes atienden? Bueno, evidentemente, cuando tú no tienes necesidades, digamos, ¿no? Creo que todos, de alguna manera, si no tenemos para comer, si los servicios no funcionan, nuestros niveles de estrés se incrementan y la disponibilidad de poder acompañar a nuestros hijos en esos procesos es complejo, ¿no? No es la misma disposición. Yo siempre recuerdo un autor que me gusta mucho, que es Paulo Freire. Te voy a hacer el cuento corto porque sé que el tiempo en televisión es como bastante escaso, pero Freire es el padre de la pedagogía crítica y él le daba clases a unos campesinos en Brasil. Freire, por cierto, fue asesor durante muchos años de Lula da Silva y lo acompañó en su proceso. Y él en una de estas reuniones, pues él comienza a llamarle la atención a los campesinos a quien él estaba dándole, orientaciones. Los campesinos le dice, ¿cómo es su casa? Y él dice, mi casa es de techo, tiene de platabanda, etcétera. La casa de nosotros no es así. Es decir, no es lo mismo llegar a casa con los niños que saben que tienen para comer, que llegaron aseados, que no tienen problemas, que si usted sabe que tiene un problema de salud lo va a poder llevar a un centro, a nosotros que sin duda no tenemos eso. Lo que te quiero significar es que los niveles de estrés son muy amplios dentro de la familia. Generalmente los niños que además pueden tener una condición exigen muchísima demanda de atención de los padres no están disponibles para eso y el proceso de crianza termina siendo bastante agresivo. No es casual, por ejemplo, que en Venezuela los índices, por ejemplo, de feminicidio, los índices de maltrato infantil, el abuso sexual, por ejemplo, tengamos indicadores que hablen de que eso se ha incrementado, pues, y eso es el resultado de la comprensión de cómo está funcionando la sociedad venezolana y las instituciones en Venezuela. Muchísimas gracias. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Estoy conversando con Lenis Lurúa, directora técnica de la Clínica del Marqués de Invedin, doctora en Ciencias Sociales y trabajadora social. Hoy hablamos sobre la importancia de cuidar la